lo que se hace irregular o no sale o no se hace bien, Dios tiene paciencia, Dios se guarda y no opera rápidamente, sino que espera, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando hay una rebelión contra la autoridad, Dios siempre ha sido severo en tanto y en cuanto todo el pueblo que está en esa situación puede ser confundido, puede tener una grave situación por el mal ejemplo en que viva. Entonces, por eso Dios ha sido siempre severo con estas cosas cuando hay un levantamiento contra la autoridad. Y la rebelión de Coré lo menciona toda la Biblia. Hasta en los últimos libros de la Biblia lo mencionan como una situación grave, una situación que no la soportó Dios y actuó rápidamente porque Él es la autoridad y Él ha puesto a las autoridades, y en este caso Moisés y Aarón eran las autoridades del pueblo, habían sacado a Israel de Egipto. Claro. Y ahora lo habían introducido al desierto, y allí en el desierto estaban siendo conducidos por Moisés y Aarón, y ahora Coré, en la cual era un ministro, era uno muy reconocido y tenía un lugar muy relevante dentro del pueblo. Las autoridades lo habían reconocido públicamente y Coré era uno de los dirigentes más destacados de entre el pueblo, y esto lo habían hecho las autoridades. Las autoridades habían puesto un lugar relevante en la vida de Coré, y este era un hombre que tenía un rango de autoridad alto después de las autoridades de Moisés y de Aarón. Era uno de los principales que había recibido el sacerdocio y venía de una línea de sacerdotes de Leví, y esto era muy importante dentro del pueblo de Dios. Allí Moisés, en esta rebelión, no lo puede entender y dice: ¿acaso no es para vosotros algo importante ser ministro, que Dios le haya concedido ser ministros del pueblo de Dios? ¿Es poco eso? Y Coré, previo a eso, los libros cronológicos de la Torá o de la Biblia, del Antiguo Testamento, habla que él se hizo un talí con una trama de hilo azul que se usaba, y este tefilá o hilo azul que se usaba en el talí era para tomar conciencia que los rabinos o sacerdotes que ministraban al pueblo y tuvieran esta vestidura con este hilo azul, hablaba de la presencia de Dios, de la conciencia que el sacerdote tenía de la presencia de Dios. Entonces vino Coré a Moisés y le dijo: yo me he hecho una prenda, un talí, todo con este tipo de hilo, pero totalmente, todo. Y si tengo una ropa con esta trama de hilos, que era el hilo azul que se ponía
un cordón de hilo azul que se ponía al talí, y la prenda era totalmente de este cordón, de este hilo. Le dijo, tengo que poner yo un cordón de hilo, si toda la prenda es, y toda la trama de este vestido, de este talí, es de cordón azul. Entonces Moisés le contestó que sí, debía ponerlo. No era una excepción tener todo un talí, era un manto en la cual tuviera que tener si era todo de este hilo, aún tenía que tener un hilo que lo distinguiera, porque eso era lo que iba a dar la conciencia al sacerdocio de la plena presencia de Dios en cuanto y en tanto oraban, en cuanto y en tanto ministraban, y ya eso no le gustó. Le hubiera gustado que Moisés le dijera, bueno, es una excepción, tu traje no debería tener este hilo porque ya todo tu traje, todo tu talí es de este cordón azul. Sin embargo, Moisés, por la ley de Dios, por la voluntad de Dios, no se dejó impresionar por la trama de esta vestidura que se había hecho hacer Coré. Y le dijo así, y él seguramente que quería ser más que los demás y mostrarse y ser visto por todos. Y esto significaba tener más acercamiento con Dios. Parecía que este traje iba a darle una postura de tener más acercamiento a Dios que el mismo Aarón, sumo sacerdote, y que el mismo Moisés. Esto era desde ya un acto vanidoso que Moisés descubrió, que Moisés tuvo discernimiento para entender que algo grave, algo difícil de dominar, de sujetar, se estaba manifestando en el corazón de este Coré, de este hombre. Si bien no había nada para culparlo, ni no había nada para decir que su ministerio no era eficaz, o no era bueno, no era efectivo, pero sí en el corazón de Moisés ya hubo una alerta de que algo estaba pasando. Unos días previos a esta situación, se presentó delante de Moisés, Coré, con esta pregunta, como diciendo, bueno, nada va a detener que yo sea tanto o más que Aarón y Moisés. ¿Vio? Los pensamientos del hombre muchas veces son para ser vistos. En los discípulos de Jesús también apareció el que la madre de los hijos de Zebedeo quiso tener que, cuando en el reino Jesús tuviera uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, y pensaban cuál sería el más grande en el reino. Y todo esto, en cada hombre está esa búsqueda de tener el primer lugar. Y Coré habrá pensado que él tenía todas las características, según la vida humana, para tener el primer lugar. Que por qué Aarón y Moisés tendrían ese lugar de preeminencia y él no. Y ahí empezó este espíritu de orgullo, un espíritu de vanagloria, un espíritu que siempre quiere dar o rebelarse contra la autoridad. Y ya Abirán, Datán, cuando habían salido de la esclavitud al desierto, sus seres queridos, las familias de sus padres, de sus antecesores, ya había sido en rebelión y estaban allí, junto con ese grupo de gente de Coré, estaban allí y
y se mostraron también en una postura de rebelión contra Moisés y Aarón. Esto sirvió para causar un grave problema en el pueblo de Dios. La gente ya no tenía diferencia entre los que eran la autoridad y los que querían ser más autoridad que las autoridades. Hubo una confusión. Pusieron allí en riesgo a todas las familias de la congregación, causando un estupor y ahí una confusión trajeron. Estas actitudes de Coré, Abirán, Datán, los que menciona la Biblia, trajeron un estado de confusión a la congregación y fue tremendo para Moisés hasta el punto tal que llegó a decirle, bueno, mañana a esta hora vengan enfrente del tabernáculo del Señor y allí el Señor dirá cuál es de él. Para que Moisés tome una actitud así, realmente vio la confusión del pueblo, la confusión de la congregación, y allí le dijo a Coré que mañana él y su grupo, los que estaban con él, vinieran frente al tabernáculo y allí Dios diría cuál es de él. Ahí Dios definiría la situación. Esto para una autoridad, tener que hacer esto realmente con un ministro, con alguien que tenía un alto rango de autoridad en el pueblo, que confundía al pueblo cuando este hombre se movía en esa actitud contraria a las autoridades. Esto fue tremendo, fue tremendo. Lo menciona la Biblia, a ver, lo leemos. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Pero el primero, vamos de los primeros versículos. Bueno, desde los primeros versículos: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Tomaron gente. Confundían a toda la congregación porque una serie de personas del ministerio se unieron a estos. Y qué difícil que es para un hombre de Dios cuando se levanta un grupo de personas que tienen autoridad en la iglesia, que las mismas autoridades le han dado el reconocimiento ante el pueblo, ante la congregación. Fue una tremenda situación, tremenda. Y fue tan fuerte que Moisés tuvo que ir o decirles que al otro día, ya llegada la situación a ese punto, que se habían juntado 250 hombres de relevancia seguramente, de los lugares más destacados de autoridad dentro del pueblo, se habían reunido y tenían confusa a la congregación. Entonces allí no había más posibilidades de hablarles, ya no habría más posibilidades de ubicarlos, ya no habría más posibilidades de que Moisés los convoca para el otro día frente del tabernáculo de reunión. Cuando un líder tiene que tomar una determinación así, una actitud así, es tremendo. Porque este Coré se levantó contra la autoridad y decía, se enseñorean de nosotros. ¿Quieren ustedes ser los únicos? Si todos somos ungidos, si todos tenemos la misma unción. Mire, a ver, lo leamos. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantás vosotros sobre la congregación de Jehová? No están iguales.
Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Ahí está. Dice, os es poco que el Señor los haya nombrado ministros para acercarlos a Él y para que ministren al pueblo. Esto es poco. Era un lugar de relevancia, era un lugar de mucha importancia. Era un lugar donde muy pocos tenían esas tremendas oportunidades que Dios lo haya escogido para el servicio del tabernáculo de reunión y para la administración de la gente. Esto no lo tenían en cuenta, era como que ese lugar no era mayor el lugar que ellos pretendían. Y Moisés les habló: hijos de Leví, eran levitas. ¿O es poco esto? ¿O aún todavía quieren el sacerdocio? El lugar de el sumo sacerdote era Aarón. Y Moisés era el hombre que estuvo en el desierto llamado por Dios para hacer esta obra de sacar de la esclavitud y de la servidumbre al pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto. Y ahora lo habían sacado. Y ya estaban en el desierto y la congregación era guiada por Moisés y Aarón. Pero este grupo, con Coré a la cabeza, se revela poniendo confusión tremenda en la vida de la congregación. De tal manera que Moisés tiene que actuar de una manera tremenda y dijo que mañana vengan con el incensario y estemos delante del tabernáculo de reunión y el Señor dirá cuál es suyo. Mire, ahí está. Lo leamos una vez más. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya... unos versículos antes donde dice... Cuando lo pone... Los invita o los convoca. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo. Ahí está. Y quién es santo. Y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Ahí está, ¿vio? Y esto, para un líder en esa situación, es tremendo, porque el pueblo no sabe realmente lo que pasa, porque el discernimiento lo tenían ellos, Aarón y Moisés, de que este hombre quería un lugar que era el lugar que Dios les había otorgado y le había concedido a ellos, a Aarón como sumo sacerdote y a Moisés como el hombre del llamado, como el hombre donde Dios tenía comunión con Moisés. Y Moisés era el hombre obediente que desde allá del desierto estuvo siendo preparado para enviarlo Dios a Egipto a sacar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, era la autoridad máxima. Luego el sumo sacerdote, pero Coré pareciera ser que no se conformaba con el lugar que Dios le había dado, sino que quería los primeros lugares. Hasta parecía que tuviera más doctrina y que tuviera más contundencia. A lo mejor menospreciaba el que a Moisés no hablara con el pueblo, sino que hablaba a su hermano Aarón, porque era torpe de lengua. Tal vez menospreciaba ese tipo de cosas, pensando de que sus palabras elocuentes, su ropa distinguida que se había hecho hacer, todo eso le iba a dar un lugar más elevado que las mismas autoridades. Hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así. Se revela en el corazón.
ya estaba la rebelión en el corazón, y Moisés lo descubrió por ese acto que yo estuve mencionando, que hay libros que son apócrifos, pero que son cronológicos, son de la época, y fueron escritos en la intimidad del conocimiento de estas relaciones, que generalmente son cosas detrás del telón que suceden, y que a veces la mención de estos hechos nos dan una clara idea de lo que está pasando. Mucha gente que no conocía lo que pasaba detrás del telón, tal vez se confundía porque veían las palabras elocuentes de Coré, y tal vez veían una presencia muy distinguida, y tal vez los había convencido para ser sus seguidores, porque ya no era la rebelión de él solo. Había hecho que 250 varones de reconocimiento en la congregación también se hubieran unido a él. Esto ya era bastante difícil, por eso los convocó ante el tabernáculo de reunión para que Dios decidiera cuál era de él y cuál era santo y cuál era escogido de él. Y vinieron al otro día, y vinieron con sus incensarios. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiera, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os sé poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estés delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Os es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destile leche y miel. Así, sus antecesores, sus modelos de fe en Coré, eran Abiram, Datán, y los mandó a llamar Moisés, para que estuvieran allí como testigos de las cosas que iban a acontecer, o de alguna manera que hicieran, porque cuando uno llama a autoridades es para que intervengan en hacer volver el corazón de los que están confundidos, de los que están rebelados, y hacerlos volver con algún tipo de consejo, algún tipo de palabra. Sin embargo, ellos dijeron: no iremos. Estaban también rebelados. No iremos. Es poco, dice, que nos sacaste de la tierra donde fluía leche y miel, y estaban esclavos, mire. No, claro. Hay gente que no valora nada. Hay gente que le da valor a lo que comían, aunque estén en esclavitud, y no veían la liberación que había hecho de esa esclavitud, de ese sometimiento que Faraón había hecho con el pueblo de Dios. Ahora eran libres, estaban en el desierto, eran libres, pero no les gustaban las autoridades que los guiaban, y estaban rebelados. Y hubo una de las autoridades que era Coré, como digo, con vestiduras distinguidas, tal vez con palabras elocuentes, que había convencido a un montón. Se levantaba ahora en rebelión directa contra Moisés y Aarón. Tremendo. ¿Es algo Aarón para que estés en contra de él? No, porque diciéndole: él es solo un hombre que lleva un sacerdocio encima que Dios se lo puso. Mañana vengan al frente del tabernáculo de reunión, y allí Dios dirá cuál es santo y cuál es de él. Mire usted. Bueno, estos hombres respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacará los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal.
Después, ahí está, mire, estaba diciendo Moisés, no me he enseñoreado de ellos como ellos dicen, no he tomado ni un asno de ellos, no he hecho nada que me pueda comprometer ministerialmente. Solo los he sacado del pueblo como tú me lo dijiste. claro. A ver, los he sacado de la esclavitud. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Era ofrecer incienso, olor a incienso. Cuando en el incensario se encendía, ese incienso subía y era la adoración al Señor. Y él pidió que vinieran así. Y también Aarón iba a estar allí. Un grupo y Aarón. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron en la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. O sea que Dios ya estaba mostrando su favor a la autoridad que él había puesto. Porque todo quien se levanta contra la autoridad que Dios ha puesto, confunde a toda la congregación. Y Dios ya no quería soportar a una congregación que se ponía del lado de los rebeldes, que se ponía del lado de los que se levantaban en rebelión. Y quería consumirlos a todos, pero Moisés no quiso. Miren qué padre ministerial. El pueblo que estaba confundido se había volcado para apoyar la rebelión de Coré y su séquito. Pero Dios quiso consumirlos a todos. Sin embargo, Moisés y Aarón se interpusieron allí. A ver. No era solamente por parte de Coré estar presentándose como correspondía en este caso, sino que había armado como una conspiración. Ya había armado una conspiración contra las autoridades. No solamente era el presentarse, sino que había juntado ya a un montón de personas. Y a la congregación la tenía confundida. Les había hecho ver de alguna manera, con palabras seductoras, de que él iba a ser mejor autoridad que Moisés, que Dios lo había puesto. Mire. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Miren, intercedieron, clamaron por la salvación de ellos, oraron a Dios para que no los consumiera. Dijo, apártense ustedes y yo los consumiré a todos, a toda esta congregación que apoya la rebelión de esta gente. No, dijo, ¿no es un hombre el que ha pecado contra ti? ¿Por qué deberían morir todos? Mire, unos padres que interceden. Padres, apóstoles, enviados, apóstoles, siervos de un sacerdocio que Dios les había dado. Mire. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datam y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datam y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado
para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con el que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar. Un recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito. Claro. Y sabe que allí ocurre que la tierra los tragó vivo, abrió su boca y los tragó vivo. Y allí entonces la congregación, después del accionar de Dios, debería haberse arrepentido, haberse vuelto, haberse rendido de lo que habían visto, de que estos rebeldes, ellos, dice, con todas sus tiendas, fueron tragados por la tierra y luego fueron consumidos con un fuego que Dios envió por ver lo tremendo de la rebelión, lo que querían hacer en el pueblo, lo que habían hecho ya, confundiéndolo al pueblo, haciendo que esta rebelión fuera, que toda la congregación creyera que eso era bueno y que eso era lo que Dios quería. Pero aún al ver todavía de lo que Dios había respaldado, de lo que Dios había hecho, abrió la tierra, que nunca había acontecido, porque si acontece lo que acontece a los hombres mortales, dice, yo no soy siervo de Dios. Pero si hay algo nuevo que va a acontecer, que la tierra abra su boca y los trague vivos, vivos. Y así sucedió, así sucedió. Ocurrió porque Dios no tolera que alguien se ponga en contra de la autoridad, que alguien se rebele contra el que Dios puso. Él no acepta, no tolera, es severo, porque eso trae confusión, eso trae dolor y ruina y muerte. Y así fue. Fueron esos todos, Abirán, Datán y todo ese séquito. Los inciensos deberían quedar, porque quería Dios hacer planchas de esto y que quedaran en el tabernáculo de reunión para testimonio de las generaciones de aquella rebelión, que toda la Biblia habla de la rebelión de Coré, de Abirán y de Datán. Gente que se rebeló contra la autoridad de Dios. No se rebeló contra Dios directamente, sino contra las autoridades que Dios había puesto. Porque eso tiene que entender el hombre, que Dios pone a hombres con defectos, con errores, con naturaleza humana también. Pero ellos muchas veces
al no considerar estas cosas, creen que son ellos, los hombres, los que se ponen, se autodesignan. Y no es así, es Dios poniendo a un hombre con lo espiritual y con lo natural que tiene un hombre. Y que las personas que están dentro de las autoridades de la iglesia deben estar sujetas, porque eso agrada a Dios. Quien resiste a la autoridad, al mismo Dios resiste y acarrea condenación para ello. Fíjense que Coré, allí hay una palabra que dice que fue tragado él, su tienda, sus bienes. ¿Cómo bienes? Dice que había acumulado un montón de posesiones, un montón de cosas valiosas, un montón de bienes, siendo que hacía pocos meses era un esclavo. Todo Israel había estado esclavizado en Egipto. Hasta hace pocos meses era un esclavo. Ahora tenía una prenda de la más alta calidad. Ahora tenía posesiones y bienes, que dice la Biblia que también fueron tragados. ¿Y de dónde tantos bienes? ¿No sería que usaba su ministerio para su fin propio? ¿No sería que había aumentado sus bienes por ejercer una manipulación ministerial? Porque si ya creía tanto o más que las autoridades que Dios había puesto, es porque se veía sublime, es porque se veía en lo que era natural. Y esa gente que se ve así, a sí mismo, tienen dentro de su corazón, dentro de su mente, el menosprecio por la ley, el menosprecio por la autoridad, el menosprecio por los que Dios ha puesto. Y por eso Dios actuó como actuó. Muchos en la congregación no lo entendieron. De tal manera que allí mismo se ven con el apoyo al otro día que habían sido tragados por la tierra, al otro día debatiendo contra las autoridades, diciendo, ahora aún todavía has traído muerte a Coré y a su séquito. Como que Moisés y Aarón eran los culpables. Fíjese que solo los llamaron delante del tabernáculo de reunión donde Dios haría la obra, y viendo lo que vieron, la congregación todavía apoyaba lo malo. Qué triste, qué doloroso que es para Dios cuando hay un pueblo insensato, un pueblo que no tiene ojos espirituales, que no tiene oídos espirituales, que solo se maneja por lo natural. Claro, vieron morirlos, vieron tragárselos a la tierra, a este séquito, y se pusieron todavía de parte de ellos y trajeron quejas contra Moisés y Aarón. Cuando había sido una obra de Dios de total apoyo hacia la autoridad. Claro, cuando había sido una obra total de apoyo a la autoridad, claro. Todavía seguían con ese espíritu de rebelión que los ciega, que le hace cometer errores tremendos. Coré creía que Dios lo llamaba por boca de Moisés a frente al tabernáculo de reunión para destacarlo y apoyar esa rebelión y decir que él era de Jehová y que él era santo. Ese era un espíritu que los ciega, una vanagloria, buscando lo natural, ser visto por los hombres, buscando una preeminencia de un lugar que solo Dios tiene el poder y la autoridad para poner a una autoridad allí, que no es de los hombres, que no es del que quiere, ni del que corre, como dice en Romanos 9, sino de quien tenga misericordia, del que Dios quiera tener misericordia. No es del que corre ni del que quiere. Esto no es un lugar donde va a encontrar el favor de Dios a alguien por correr o por querer. Y así, cegados, tanto Coré con toda su gente,
Abirán, Datán, todas esas autoridades. Ahora la congregación con una confusión y con un espíritu inmundo de querer resistir a la autoridad, rebelándose totalmente. Léalo. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo... Miren, todavía, habiendo visto la contundencia del hecho, el respaldo total a la autoridad que él mismo Dios había puesto. Ahora la congregación al otro día, como diciendo, no, era buena gente. Bueno, nosotros estuvimos en la carpa, en el año y medio que estuvimos en una carpa, tuvimos allí una situación en donde yo tomé autoridad para no dejar proseguir a un ministro que estaba metiendo rebelión. ¿Y sabe qué sucedió? Gente se levantó para apoyar a ese ministro que en la cual le fue cortada la predicación y lo que él estaba haciendo, porque los ponía rayando el límite de lo que es la rebelión contra la autoridad. Y yo tuve que tomar autoridad, sí. Fue un momento difícil, duro. Pero ya ahí se levantaron los que estaban a favor de los que estaban hablando y actuando mal. Yo viví eso, yo viví. Por eso lo sé al detalle y por eso lo puedo predicar al detalle. Porque es tan difícil hacerle ver al pueblo de que los estaba poniendo sobre la cornisa. Los estaba llevando a la muerte. Los estaba llevando a la muerte y entonces yo salí Claro. de mí y tomé autoridad para decir, no, basta, se terminó tu actuación acá. Dame el micrófono, se terminó. Y ellos se fueron avergonzados hasta atrás. Y allá, familias del ministerio, conociéndome de muchos años, sabiendo que yo actuaba de una manera correcta, fueron a hacerle apoyo y por eso esa gente, claro, muere espiritualmente. No están más, no estuvieron más por las iglesias que anduvieron un tiempo haciendo líos, desastres, rebelándose contra las autoridades, porque eso es un espíritu. Y cuando hay un espíritu de lepra, de rebelión, es símbolo de lepra. Es contagioso. Es muy contagioso. Parece que tuvieran toda la razón. Los ciega el diablo de tal manera que parece que ellos tuvieran la razón. Así que al otro día, la congregación, habiendo visto lo que vieron, todavía con quejas contra Moisés y Aarón. Mire lo que pasó. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón... Pero miren, qué tremendo. Vosotros, dice, habéis dado muerte a ese grupo de la congregación de Jehová. Vosotros. Como si tuvieran poder. ¿No vieron lo sobrenatural que la tierra se abrió y los tragó vivos? ¿No veían? Bueno, la rebelión es un espíritu de ceguera. Y que estaban dando vida, porque es como cortar con un cáncer. Claro, ¿no? Es arrancar un cáncer del pueblo. Es arrancar una maldad del pueblo. Hay gente así. Dios obró en justicia. Porque el término de esta situación fue Moisés quien, guiado por Dios, los llevó frente al tabernáculo de reunión para decir, yo no voy a juzgar. Porque Moisés podría haber ordenado a su gente de que tomara acción y dieran disciplinas o cosas. Sin embargo, esto había causado, y lo percibía en el espíritu Moisés y Aarón, de que habían confundido a todo el pueblo. Claro, hasta habían intercedido por ellos. Claro, intercedieron. Dios le dijo que los consumiría a todos. Y ellos dos se arrodillaron, rostro en tierra, e intercedieron para que Dios no lo hiciera.
y que lo hiciera solo con un hombre. ¿No es acaso un hombre el que ha pecado? ¿Por qué destruiría a todo? Pero Dios ya había visto que en todos estaba ese espíritu. Y al otro día se quejaron que vosotros habéis matado. Mire, muchas veces uno toma acciones decisivas, determinaciones que van a llevar el pueblo guiado, y hay familias que al no entenderlo y tener relación con esos que son autoridades, se unen para el mal, sin mirar la decisión de las autoridades. Y esto es tremendo, esto pasa en las congregaciones, esto pasa en los lugares donde está la obra de Dios, porque hay gente que se levanta en el orden natural y no miran las cosas del Espíritu, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque el espiritual mide las cosas espiritualmente, pero el natural, por su vida carnal, natural, mide las cosas. Y esto es lo que le pasó a Coré. Esto es lo que le pasó a esta gente que se recordaba de la cebolla, de los puerros, de la sandía, de los melones. Dice, allá fluía leche y miel. Mire, estaban esclavos. A latigazos trabajaban. Les habían aumentado todavía el trabajo cuando Moisés se presentó para sacarlos de la esclavitud. Y ahora querían volver allá, porque ellos buscaban los apetitos del mundo, los apetitos de la carne, satisfacer esos deseos. Sin embargo, Dios los había sacado del desierto para eliminar los deseos de la carne y del mundo y dejar que el maná celestial los alimentara, los sostuviera, para que el cielo operara en sus vidas, para cambiar sus vidas de una vida natural, humana, terrena, en una vida espiritual, gloriosa, donde Dios había hecho portentosos milagros, sacarlos con el mar rojo en seco, hacerlos pasar, después las aguas caer sobre los enemigos que los perseguían. Era tremendo. Sin embargo, dice, no hay más ciego para el que no quiere ver. Y esta gente estaban ciegos por el espíritu de rebelión, que es símbolo de lepra, y lepra es símbolo de Satanás. Satanás, el que se rebeló contra Dios. Este es el espíritu. Y mira ahí, se quejaron entonces. Al otro día, el siguiente día. Es tremendo, tremendo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Ya salió el furor de la presencia de Jehová, y había empezado una mortandad tremenda, tremenda. Miles caían muertos. Y ya había encendido Moisés, por orden de Moisés, Aarón, el incensario, y ahora iba a ponerse en medio de entre los muertos y los vivos, para clamar a Dios y cortar allá, con ese furor, con esa ira de Dios, por ver el espíritu de rebelión de gente que quiere apoyar lo malo, que siempre está dispuesta a apoyar lo que no es real, lo que no es verdadero, lo que no es del corazón de Dios. Mire. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Cesó la mortandad. Mire lo que es un sumo sacerdote, un hombre piadoso, un hombre con un espíritu que responde a la obediencia, responde a la sumisión, responde a la autoridad Dios Todopoderoso, que se sujeta, que se somete,
que quiere ser esclavo por amor. Envíame a mí, Señor. Mire, cuando uno quiere agradar a Dios, tiene un estado de justicia en su corazón. No de la justicia humana, de la justicia de Dios. Ellos se habían levantado contra Moisés y Aarón diciendo que ellos habían matado a ese grupo de personas. Y querían, por supuesto, venir, como se dice, una revuelta y matarlos. Y porque esto, la Biblia a veces nos deja en nuestra imaginación el ir viendo los acontecimientos. Si al otro día se levantaron diciendo que ellos lo habían matado, estaban buscando hacer una revuelta para confrontarlos y matarlos. No se trataba de un juego de niños. Por eso, mientras estaba sucediendo eso, el furor de la misma presencia del Señor sale destruyéndolos, no porque ellos querían, Jehová quería muerte y ellos no, ellos querían la muerte de las autoridades de Dios, y Dios estaba dispuesto, determinado a respaldar a quienes Él había puesto por autoridad. Entonces, no dejó que ese momento llegara a que la revuelta ya les confrontara y los destruyeran a su siervo, sino que el furor salió de la presencia de Jehová e iban muriendo. Usted quiere venir con muerte para contra Dios, usted quiere destruir la obra de Dios, usted quiere destruir a los siervos de Dios, usted quiere ponerse contra la autoridad, usted se ha rebelado para querer destruir el plan de Dios. No va a poder, porque Dios está dispuesto a respaldar a los de Él, a los que Él puso como autoridades. Y salió el furor y consumió. Y miren, los que querían muerte de Moisés y Aarón, ahora Moisés y Aarón encendió su incensario y vino a ponerse entre los que venían muriendo y entre los vivos, para decir: expiación, Jehová, no, basta. Ellos lo querían matar y estos, los siervos de Dios que tenían la autoridad de Dios, querían la vida de ellos, no la muerte. Sería: no mates a los que me quieren matar. No mates a los que me quieren matar. La congregación nos quiere matar, nosotros nos ponemos en medio para que tú no los mates. Mire cómo piensan los dos grupos. El grupo de las autoridades puestas por Dios piensan que no quieren la muerte de ellos. Ya obraron 2 veces para que no fueran muertos. Pero estos querían la muerte. Esto es tremendo. Yo estoy hablando hoy de un tema que en el libro de Números, capítulo 16, en las 613 instrucciones, enseñanzas que tiene la Torá, la Biblia de los judíos, las tablas de la ley. ¿Saben qué? Le voy a contar algo. ¿Saben que las tablas de la ley que recibió Moisés, escrita por el dedo de Dios, cuando estuvo 40 días de ayuno en la presencia de Dios, y vio cuando Dios escribía con su dedo en las tablas de la ley, 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos? Dice que cuando bajó estaba el pueblo desbordado, inmoral, y con un becerro de oro en idolatría, y se indignó Moisés y quebró aquellas tablas. E inmediatamente subió nuevamente y allí las escribió Moisés, por pedido de Dios, aquellas tablas. Pero la indignación, el dolor, el sufrimiento que tenía Moisés, porque aquel pueblo que había quedado con Aarón se había desbordado inmoralmente y en todas las órdenes, desobedeciendo, haciendo todo lo malo,
dice que las tablas que escribió Dios a Moisés eran todos los mandamientos positivos. Pero cuando los quebró Moisés y subió a buscar las tablas, que son las tablas de la ley que Dios dio para su pueblo, como fueron escritas por el hombre con esa influencia tremenda que el hombre tenía, hay mandamientos positivos y hay mandamientos negativos. Allí aparecieron en la tabla de la ley, en las tablas de la ley, los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Dios quiere lo bueno para nosotros. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero el hombre transgrede y peca y desobedece y se rebela. Y es la lepra, el pecado, que le hace tener de parte de Dios mandamientos negativos, como el divorcio, por ejemplo. Nunca el corazón de Dios fue para eso, pero lo tuvo que conceder a Moisés para que, por la dureza del corazón, para darles una salida, una reparación de los portillos. Entonces, creo que hay gente que no debe dejar confundirse por la rebelión, por el pecado, por la lepra, por el transgredir, por el confrontar a las autoridades. Esto no lo va a tolerar. Es severo con esto. Siempre lo fue. En todos los términos, en todos los tiempos y con todas las personas que se rebelaron, que se pusieron en contra de la autoridad, Dios no toleró, sino que corrigió rápidamente. Así, con un trazo firme, para no dejar dudas a nadie de que Dios está dispuesto a respaldar a las autoridades. Termina, aquí la historia. 14.000 murieron cuando furor salió de la presencia de Dios, aquellos que querían matar al día siguiente, habiendo visto el respaldo de Dios para con la autoridad, todavía confundida con un espíritu de engaño, con un espíritu de rebelión, dando apoyo a los malos. Y este tiempo es, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, un poco así. Así pensaban, así estaban con las cosas, como en los días de hoy, están así las cosas. Fíjese, ¿no? Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Claro, eran como 15.000, 250 y algunos más, y 14.700, casi 15.000. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Es algo tremendo, es algo tremendo. Mire, en el Salmo 49, en el versículo 6 hasta el 19, habla este salmo como si estuviera hablando a Coré. Y en el verso 6 en adelante dice de las cosas que fueron aconteciendo en esta tremenda situación. Mire lo que dice, 6 en adelante. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Claro, porque cuando dice que fueron abiertas la boca a la tierra y tragó, dice que tragó sus bienes. Y lo que trae orgullo, vanagloria y este espíritu de soberbia, muchas veces son los bienes.
dice que cuando tragó la tienda de Coré, con sus bienes. ¿Cómo bienes? Tantos bienes y posesiones, en otro lugar lo dice. ¿Cómo tantos bienes y posesiones si hasta poco tiempo antes habían sido esclavos? ¿Cómo es que había crecido en una manera rápida, con riquezas? No usaba su ministerio, porque del ministerio de los levitas no tenían heredad, que después le fue repartida a tierras cuando entraron a la tierra prometida, porque ellos tenían el sostenimiento de los diezmos y las ofrendas del pueblo. ¿No habrá usado su ministerio para enriquecerse personalmente? ¿Cómo tenía tantos bienes y lucía como si fuera uno de los mandamás? Allí está una de las cuestiones por la cual el hombre se había ensoberbecido. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Se jactan. ¿Ve? ¿No parece que estuviera hablando de Coré? Mire, sigue adelante. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, ¿ve? Y dejan a otros sus riquezas. Ahí está, que mueren como los que tienen riquezas, como el insensato, mueren igual y dejan sus riquezas. Nadie puede redimir con sus bienes a su hermano, ni nadie puede pagar la salvación tan grande. ¿No se da cuenta que pierde la salvación con una actitud contraria en la rebelión contra las autoridades? Mire, siga. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Se prenden de todo lo natural. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre... Le ponen para que sea perpetuo el nombre de sus tierras, de sus bienes, un orgullo humano, terreno. Se va y otro lo disfruta porque ya no es de ellos. No se lo pudieron llevar. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Ahí está en el 19, dice, mas el hombre que no sabe que está en honra. ¿Cómo lo dice? A ver. En el 19. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre que está en honra, que tiene un gran puesto, un lugar espectacular, y no se da cuenta, es como las bestias. Pero siga usted donde venía hablando. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan nombre a sus tierras. Así piensa el rico. Se ensoberbece. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. El Seol será su morada, los rectos son los que perseverarán, estarán bien, pero sin embargo, ellos será el Seol su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muere no llevará nada. Nada. Ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Mire, siga. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen.
Y claro, cada salmo tiene escrito el salmo de tal, el salmo de tal, y este salmo tiene escrito en el título Salmo de los hijos de Coré. A ver cómo lo dice ahí. Sí, Salmo de los hijos de Coré. Mire, Salmo 49 es un salmo que escribieron los hijos de Coré. Parece una contradicción tremenda. Pero hay algo, que no todos los hijos de Coré estuvieron de acuerdo con la decisión de su padre. Por eso hubo un grupo de hijos que quedó fuera del castigo de la rebelión de su padre con sus familiares, porque hay hijos que no están de acuerdo, aunque tienen un lazo de sentimiento. Papá, te amo, pero no voy a hacer lo que tú estás haciendo. No me voy a rebelar contra las autoridades. No voy a hacer eso que tú quieres que seamos todos. Porque de otra manera, si todos, la familia y los hijos de Coré hubieran muerto, este salmo no estaría. Claro. Porque es un salmo de los hijos de Coré. Son aquellos hijos que tienen un discernimiento cabal, real, verdadero, hay una comunión, y que aunque su padre sea injusto, y aunque su padre esté rebelado, y aunque su padre hable mal de las autoridades, y aunque su padre esté contra Dios, ellos se dan cuenta para decir, no, yo te amo, sos mi padre, es el que me trajiste a la vida, te reconozco como padre, pero no voy a unirme a tu rebelión, no me voy a unirme a tu espíritu, no voy a unirme a tu crítica, no voy a unirme a tu hablar mal, no voy a unirme a rebelarte contra las autoridades. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a estar con eso. Yo me doy cuenta que estás equivocado. Yo me doy cuenta que estás ciego. Yo me doy cuenta que estás dando contra Dios. Y yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No voy a unirme a eso. Esto es tremendo. Porque hay gente que porque alguien de la familia se rebelan por ser familia, por estar unidos a un sentimiento, pero tenemos que tener el discernimiento de un corazón sano en Dios para decir, no, te quiero, te amo, pero no voy a rebelarme, pero no voy a estar contigo, pero no me voy a unir a tu grupo. No, porque está Dios en medio de esto. Yo tuve eso. Una vez tuvimos una familia grande y uno de los muchachos se rebeló y yo le dije, no, esta es tu postura. Y fue tan rebelde que tuve que decirle, no te congregues nunca más, ven. Y se fueron toda la familia, porque estaban unidos a la rebelión, nunca más. Les vi siempre mal, les vi siempre postergados, sin ministerio, sin nada. Para Dios se habían rebelado contra él, aunque pareciera ser que yo fuera el que actuaba, pero era Dios el que actuaba. Por eso hay en la trayectoria de muchos años y en muchas situaciones uno puede entender lo que había pasado con Coré. Hubo hijos de Coré que no se unieron a esa rebelión. Hubo hijos que amaban a su padre, lo valoraban como el progenitor, lo valoraban como el levita que servía junto al sacerdocio de Moisés y Aarón, pero no se unieron a su rebelión, no se unieron a su equivocada decisión, no se unieron a la revuelta que provocaron confundiendo a todo el pueblo y trayendo un furor de Jehová que se levantó para hacer morir a 14.700 personas. No se unieron a eso. Por eso ese salmo habla. Y ahí dice, el hombre que está en honra y no se da cuenta, es igual que a una bestia.
sin El raciocinio. Salmo 49, la insensatez de confiar en las riquezas, al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Salmo de los hijos de Coré. Cuando leí eso digo, ¡qué tremendo! ¿Cómo los hijos de Coré si murieron todos? No murieron todos. Murieron todos los que apoyaban esa postura. Todos esos sí murieron. Pero hubo hijos que no apoyaron esa postura. Y esto es de destacar, esto es de aprender, esto es de ver que en el mismo grupo íntimo uno escucha que critican a las autoridades, que critican las cosas de Dios, que critican. Yo no voy a apoyar eso. Yo no voy a estar junto a ese equipo, no voy a estar junto a ese grupo, no me voy a mostrar en paz con ellos. No quiero eso, me voy a apartar. Voy a unirme a la congregación que respeta a la autoridad. Voy a unirme a la congregación que respeta a los que Dios puso. Voy a unirme con los que tienen el discernimiento para entender que Dios es el que juzgó y no los hombres. Entonces ahí comienza un tiempo de justicia en el corazón del hombre cuando discierne entre lo que es el obrar de Dios y los sentimientos. Jonatán, hijo de Saúl, el rey, tuvo discernimiento. Se unió en pacto con David. Sabía que David era el escogido. Sabía que su padre estaba haciendo mal las cosas. Le avisaba a David que su padre lo andaba persiguiendo. Tenía discernimiento, sabía cuál era el ungido, sabía que su padre ya no estaba en vigencia, sabía que hacía mal las cosas, sabía que David era honesto, era real, era transparente. Estuvo en pacto. Le dio su capa, le dio su talabarte, le dio su espada, cosas en pacto. Sin embargo, cuando hubo que pelear, se unió por sentimientos al equipo de su padre. Y todos murieron, todos de la casa de Saúl murieron por su rebelión contra el siervo de Dios y contra Dios. Y ahí entonces, pasados los años, ya en pleno reinado, David dijo, no queda ningún hombre de la casa de Saúl, no queda ningún hombre de Jonatán, mi amigo. Sí, hay un hijo de Jonatán, Mefibosé, está lisiado de sus pies. Tráiganlo. Y se lo trajeron a David y Mefibosé dijo, si yo como un perro muerto me quieres matar, no, te he traído para que todos los días estés a mi mesa, porque yo he hecho pacto con tu padre, que cualquier cosa que aconteciera, yo tendría misericordia de sus hijos, y tú eres un hijo de Jonatán, y te pido que vengas todos los días de tu vida a comer en mi mesa, y allá en tu campo serán restituidos las 36 personas que están, trabajarán para ti y te rendirán a ti el beneficio que da ese campo. Mire lo que es la misericordia de un pacto. Mire lo que es la justicia de Dios. Toda la casa de Saúl murió. Aún su amigo de pacto murió. Porque se unió en sentimientos con su padre injustamente. Porque sabía que su padre no obedecía a Dios, sino que resistía a la autoridad de Samuel, profeta, padre de la nación. Qué tremendo todas estas cosas las está hablando Dios a cada hogar, a cada familia, a cada persona que se congrega en un lugar y que tiene que saber que Dios ha puesto a las autoridades. Y valorar el lugar en donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Claro, y valorar el lugar y unirse siempre para el lado de la justicia, de la autoridad, de lo que es correcto, de lo que es bueno. Nunca unirse con la rebelión, nunca unirse con la confusión, nunca unirse con lo malo. No juzgar para no ser juzgado, no juzgar lo que Dios juzgó.
Por eso, cada palabra de esta noche, cada frase dicha en esta noche y escrita en su palabra, puede alertarnos para vivir en justicia y en santidad y para no dejar la comunión, porque es fácil ser confundido. Es fácil juzgar por lo natural, por lo humano, y equivocarse, y perder la vida, y perder la salvación, y perder todo por ser vanaglorioso, por pensar en las cosas terrenas, humanas, por pensar en una prenda especial, por pensar en riquezas y bienes, por querer arraigarse a esta tierra. No, quiero esto y quiero lo otro en esta tierra. Por eso, qué importante es tener comunión para discernir quién es santo y quién va a respaldar a Dios. Amén. Amén, apóstol Juan. ¿Le parece si ora en esta hora? Vamos a orar, vamos a orar. Aquí, bueno, vemos en este salmo a los hijos de Coré que no se unieron a lo que fue esta rebelión, ¿no? Qué importante que, bueno, todos tengamos este corazón de apoyar las autoridades que Dios ha puesto y tener este discernimiento que recién hablaba. Es difícil no unirse a un padre que es elocuente, a un padre que tiene bienes y que tiene de alguna manera un autoritarismo, porque había reunido a 250 líderes con sus familias. Tremendo. Tenía un poder de convicción, de rebelión, sí, de confrontar a las autoridades, de querer ser él el primero, él quería ser, pero no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. ¿Cuántos dirán o pensarán, yo puedo hacer mejor la tarea de la que hace él? Pero Dios no mira lo mejor o lo peor, mira el corazón del que hace. Y lo escoge él lo elige para hacer la obra. Y muchos pueden pensar, sí, pero yo tengo más elocuencia, sí, pero yo tengo más capacidad, yo tengo más... No. Y los hijos de Coré, que no se unieron a la rebelión, es de destacar un carácter de justicia, de respeto, aún siendo su padre, con toda la convicción y autoritarismo que usó para convencer a los otros. ¿No lo habrá hecho con sus hijos también? Sí, claro. Pero ellos supieron decir, no, te amamos, te reconocemos, eres nuestro padre, nuestro progenitor, el que nos trajo a la vida, pero no nos uniremos, no estaremos contigo, no seremos del grupo que se rebela contra la autoridad. Mire, cuando hay algo así, puede haber muchos salmos escritos así, porque esos no perecieron, ellos vivieron. Ellos no perecieron junto a sus padres, ellos no murieron por el furor de Jehová desde la tienda del tabernáculo, no. Ellos conservaron la vida al estar en justicia, en verdad, en respeto por la autoridad. Vamos a orar. Habrá familias, habrá hermanos, habrá hermanas, habrá gente de congregaciones, habrá autoridades de congregaciones que están escuchando en esta noche y que vamos a orar, y vamos a orar con fe, y vamos a orar con un pensamiento de unirnos a la justicia, a la autoridad, para estar respaldando lo que Dios quiere y no dejar confusión a nadie, porque dice, ay, ¿por quién viene el tropiezo? Tropiezos han de venir, pero hay por el que viene el tropiezo. Y muchas veces en nuestro accionar, en el pueblo de Dios, hay gente que queda en rebelión para confrontar con las autoridades. Y a veces sentimos eso que uno tomó una decisión para que Dios obrara y luego parecemos que fuéramos los malos o los culpables de que al otro le aconteció lo que le aconteció, pero le aconteció porque en su corazón estaba la rebelión, en sus ojos estaban velados, ciegos, para no ver lo que tenía que ver y creerse que fuera más que el otro. Eso es un estado de soberbia.
que trata con menosprecio a los demás, lo habrá visto como a un Moisés torpe de lengua, lo habrá visto como a un Aarón ineficaz, tal vez para él, lo habrá juzgado así. Por eso él entró en esa rebelión que lo llevó a la muerte y a la destrucción, no solo a él, sino que a muchos que se unieron a él. Tal vez no estaban los nombres de ellos allí, pero fueron tragados vivos. Tal vez usted está apoyando a alguien rebelde. Y eso no es justo delante de Dios. Y tarde o temprano Dios va a tomar justicia, porque Dios es justo. Y su palabra justicia es la que más está en la Biblia, porque es el carácter de Dios. Y no va a dar por inocente el culpable. No. A Dios no lo podemos confundir. A Dios no lo vamos a hacer equivocar en su determinación. Él está determinado a trazar justicia en su casa, en su pueblo. Y su justicia será primero en la casa, para poder juzgar a un pueblo o a una nación. Padre, tu nombre sea glorificado, exaltado, puesto en alto. Hemos leído la rebelión de Coré. Pareciera una cosa, un tema más, pero qué tremendo que es. Con alguien que no valoró que ya Dios le hubiera dado un lugar como el que le había dado de autoridad dentro del pueblo de Dios, no lo valoraba. Aún en su soberbia, quería el primer lugar, tratando de ser mejor él, creyéndose mejor. Pero Dios es el que escoge, Dios es el que pone y saca reyes. Y le da al que está en el muladar el poder ser levantado para ser el rey, si así lo quiere. Te alabo y te bendigo, Señor, te doy todo el honor y la gloria. Y en esta noche hemos hablado de lo que las autoridades pueden tener y traer a un pueblo que se sujeta, que obedece, pero las autoridades que son fieles, porque dice que Moisés fue fiel en todo el tiempo de la casa de Dios, y fue el hombre más manso de la tierra, y si tomó las decisiones que tomó, era porque Dios estaba en su espíritu dando discernimiento. Y Señor, las cosas que acontecieron, el pueblo confundido creyó que eran ellos. Les reclamó, se quejaron y querían hacer una revuelta para matarlos. Pero la ira de Dios, el furor de Dios salió de su misma presencia. Para aquellos que querían matar a sus siervos, trajo muerte a 14.700 personas. Y ellos se interpusieron orando, clamando para que la muerte cesara. De los que le querían matar, ellos querían la vida. Y los que tenían la vida querían matar a los siervos de Dios. Señor, da la sabiduría al pueblo que busca justicia, que busca tu palabra, que busca la autoridad y reconoce y valora. Y Señor, y no resiste a las autoridades, porque el que resiste a las autoridades, al mismo Dios resiste. Y en esta rebelión podemos ver que aún siendo hijos biológicos, no estuvieron en esa rebelión, no estuvieron en ese espíritu, fueron de otro espíritu, y respetaron y valoraron a las autoridades que tú pusiste, e hiciste una obra, porque luego le diste la oportunidad de escribir en tu palabra salmos de la misma vida de un padre equivocado, de un hombre que estando en honra no se daba cuenta y viene a ser como una bestia. Padre, este Coré, estando en honra, no se daba cuenta que era una honra de Dios sobre su vida para ponerlo en un lugar destacado y de una vestimenta distinguida y de bienes y de cosas. Sin embargo, no se daba cuenta que estaba en honra, no se daba cuenta que estaba en honor. Señor, así los hijos
de Coré escribieron el Salmo 49. Señor, de esta situación, de una rebelión, de un padre que se encegueció por el poder y por estar en el primer lugar. Que eso no lo da el hombre, lo da Dios. Padre, te alabo y te bendigo. Y ministro sobre los que están escuchando la palabra de Dios, sobre los hogares, las familias, los matrimonios, los que se congregan en distintas congregaciones, las autoridades, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que en su misión de amor, para que en esclavos de amor, los que renuncian a su propia voluntad para obedecer a la voluntad de Dios, respetando, honrando a los que están en autoridad, reconociendo y valorando que cada palabra que tienen las autoridades hacia el pueblo son palabras del corazón de Dios. Yo bendigo y alabo tu nombre, y bendigo a los que están en eminencia, a los que están en autoridad, a los que han sido puestos por Dios para guiar a tu pueblo, Señor. Yo les bendigo, bendigo sus matrimonios, sus hogares, sus familias, sus hijos. Yo bendigo, Señor, el estar trabajando en esa área que es ingrata, que muchas veces recibimos como que fuéramos culpables del accionar de un Dios bueno, grande y todopoderoso, que quiere lo mejor para su pueblo, para su iglesia, para su nación. Yo bendigo tu nombre y bendigo a los que están escuchando, porque esta palabra alinea, pone el corazón en rectitud, hace que respetemos justicia y que conozcamos que el Dios Todopoderoso es justo y que no se ha equivocado, que ha puesto a los que tenía que poner en honra y en justicia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.